Buenas tardes a todos. Aquí estamos en el programa de ¿Quién soy yo? Y otra vez tenemos el gran placer de reunirnos con hermanos Santiago de los Cruzados de Cristo Rey. Muy bienvenido, Santiago. Tu congregación me fascina. Ya busqué el sitio web para aprender algo, pero escuchar la historia de ti y de tu vocación sería linda. Por favor, cuéntenos cualquier Muchas cosa que gracias. quieres empezar. Muchas gracias, Sister Janice, Bernardo y a todo el auditorio de ¿Quién soy yo? Gracias por la invitación. La verdad es que ha sido pues muy bonito poder conocerlos y estar en este programa. Eh, Ahora que me preguntas por mi carisma, los Cruzados de Cristo Rey somos una sociedad de vida apostólica. Esto es como algo intermedio entre ser religioso y ser diocesano. ¿Por qué? Porque estamos nosotros insertos en una diócesis haciendo apostolado, el apostolado que nos pide el obispo, pero vivimos en comunidad. Y viviendo en comunidad tenemos unas constituciones propias, como una regla, pero se llama constituciones, que guían pues nuestra forma de convivir, guían nuestro apostolado y guían también la forma en la que rezamos juntos y enfocan un poco lo que hacemos. Entonces, ¿qué hacen los Cruzados de Cristo Rey? Pues tenemos como carisma, primero la gloria y alabanza de Dios, como toda la iglesia, de forma general, pero de forma particular, pues buscamos imbuir del espíritu social cristiano a todas las realidades sociales, realidades económicas, políticas, educativas, que Cristo reine en toda la sociedad. Entonces, la vez pasada platicábamos y decían, ¿qué hacen los cruzados? Y decía, bueno, estudiamos la doctrina social de la iglesia y la enseñamos, pero no se limita a eso. La verdad es que formar el espíritu social cristiano es más que aprenderte una o dos u 11 o 12 encíclicas sociales. Es sentir que lo que Cristo ha hecho en tu corazón no se puede quedar ahí. Que si Cristo ha reinado en tu corazón y convirtió ya tu vida y tus proyectos y tu forma de ver la vida, tiene que también convertir tu entorno, tiene que convertir tu colonia, tu ciudad, tu estado, tu país. Entonces, ¿cómo nos encontramos y qué tipo de apostolados tenemos? Pues cualquier apostolado en donde veamos pues que Cristo necesita reinar, que Cristo tiene que ser la guía para guiar algún apostolado, no sé, un grupo, puede ser desde cosas muy sencillas, como un grupo de jóvenes, un grupo de scouts, un grupo pues sí, parroquial, hasta cosas muy complejas como una asociación civil, quizás alguien que se dedique a la política, que pida algún tipo de asesoría, que diga qué dice la iglesia, ¿no? De si pago mis impuestos o no, ¿no? O qué dice la iglesia pues de hacer honestamente mi trabajo y puedo ceder o no puedo ceder en cuestiones morales, o puedo ceder o no ceder en estas cuestiones de, por ejemplo, las cosas electorales. Pues esas cosas, la iglesia sí ha dicho algo, pero pues no siempre se tiene claridad. Entonces, eso como al nivel como más político y de organización social. Pero hay cosas mucho más sencillas. Si reciclo la basura o no reciclo la basura. Si le pago bien a mis empleados o no. En Latinoamérica no es esa la regla general. En Latinoamérica no es esa la forma común de convivir la relación patrón-empleado. Y sin embargo hay muchísimos católicos. O sea, tendría que ser una sociedad más justa en cuestiones de justicia social. Entonces, pues nosotros como Sociedad de Vida Apostólica queremos también difundir eso. Es decir, ser buen cristiano implica también ser buen ciudadano, implica también involucrarte en mejorar tu ambiente, implica también llevarte bien con tu vecino, conocer su nombre, hacer algunas cosas juntos, ¿no? Cuidar la colonia, hacer algún tipo de aseo, mejorar, etcétera. Bueno, ahora, ¿cómo llego? No sé si haya preguntas de esto que acabo de decir, porque el espíritu social cristiano es algo muy profundo. Es como mi fe se vuelca a la sociedad. Oye, Santiago, digo, te interrumpo nada más para decirte que dolió lo que dijiste, que seamos tantos los católicos, los cristianos, y que de pronto no se note. Y
Cuando lo dices, creo que entiendo el valor de la propuesta de los cruzados en un mundo que sí necesita escuchar esa frase. Solamente escuchar eso, yo creo que ya puede mover un poquito o mucho el tema de las conciencias, ¿no? Sí, sí, la verdad es que también se vive un tipo de esquizofrenia, diría yo, ¿no? O bipolaridad. Por un lado soy cristiano y soy de fe dentro del templo, pero apenas salgo y soy otra persona, ¿no? Soy un ciudadano cualquiera y me comporto pues mucho con los valores del mundo, que no siempre son los valores cristianos. Entonces, ¿cómo unir, ¿no? La fe, que la fe que vivimos cuando estamos en asamblea, cuando estamos en iglesia, cuando estamos en misa, sea la fe que vivo en cualquier otro minuto del día. Que la Oye, fe salga, Santiago, ¿no? De las sacristías. Sí. ¿cómo diferenciar lo que el mundo vende como ecologismo y cómo lo hacen ustedes para que sea algo iluminado por la fe católica? Bueno, ahí ayuda mucho justo la doctrina social de la Iglesia, en particular la enseñanza de Benedicto XVI en Dios es amor. No, perdón, en Caridad en la Verdad. Él dice, o sea, entender ecología, pues hay que entenderla con el hombre al centro, como dice Génesis 1 y 2, y, y las cosas en función al hombre, que tiene a su vez la misión de administrar las cosas, de poner nombre, ¿no? Dice el Génesis. Entonces el hombre, pues las cosas tienen, si el ambiente está tan contaminado, está tan destruido que afecta al hombre, estamos viviendo mal. Entonces ahí poniendo al hombre al centro es una manera adecuada y es la que propone Benedicto XVI, que de Dios goce y que esperemos que más personas conozcan sus enseñanzas. Claro, con el hombre al centro podemos entender por qué no está bien que haya gente viviendo en basureros, por qué hay que dignificar muchas de las viviendas, por qué hay que sanear los ríos, ¿no? Porque de ahí la gente pues no puede tomar agua si el río está contaminado, no puede hacer muchas cosas si está deteriorado. Entonces el ecologismo en función del hombre. Cuando el ecologismo se torna en contra del hombre, como por ejemplo estas ideas de no hay que tener hijos porque cada persona deja una huella de carbono de no sé cuánto, entonces seamos poquitos. No, ese tipo de ecologismo se vuelca contra el hombre. No, no, más bien un ecologismo que promueva al hombre, que tengamos espacios donde podamos salir a la naturaleza y encontrarnos con el creador en la naturaleza, que tengamos opciones de salir y respirar aire limpio y que podamos ahí hacer ambientes de convivencia, de deporte, de juego, de recreación. Así podríamos entender de una manera más adecuada la ecología, ¿no? Con la persona al centro. Y una de las razones por qué hay tanta migración en el mundo entero es causado por cambio de clima, que muchas veces donde la gente sobrevivía de una vida agraria, plantando y cosechando, no se puede más porque hay falta de agua, mucha aridez, y yo sé que es una de las razones por qué mucha gente está migrando a los Estados Unidos. Entonces, en eso está contra sobrevivencia del ser humano, la debilidad de nuestra ecología. Y Sí, déjame decirte, sí. Santiago, que Sister es un especialista en temas migratorios. Entonces, el foco del apostolado de Sister es el tema migratorio, que yo creo que encaja muy bien en el panorama de los cruzados. Santiago, ¿qué pregunta se tendría que hacer alguien para decir, tengo que buscar o la espiritualidad que me conviene, que Dios tiene para mí, es la de los cruzados? La política, las ciencias sociales, o qué preguntas se tendría que hacer un joven, una persona, para interesarse en hacer lo que tiene que hacer, pero a través de la espiritualidad de ustedes. Pues, bueno, yo he visto que somos más atractivos con personas que son muy activas en lo social. O sea, hay muchas personas que van, hacen su trabajo, son honestas en su trabajo, llevan la comida a su casa, y creo que es la gran mayoría, ¿no? De los católicos. Pero hay algunos que son un poco más activos o más organizados y que ejercen un tipo de liderazgo. Y cuando ejercen un tipo de liderazgo, se encuentran con que son puestos como autoridad. Y la autoridad
tiene una tentación que no tienen otras maneras de desenvolvimiento, que es el poder, ¿no? O sea, el manejar el poder es una tentación fuerte. Sin embargo, por fe creemos que no nos es dada ninguna tentación que no pueda ser soportada cuando nos abrazamos de Dios. Y que decía el Papa Juan Pablo II, ningún católico puede omitir su misión en el campo político. Bueno, para quien tiene autoridad, necesita a alguien que lo acompañe, que le hable, por ejemplo, de cómo Cristo lavó los pies a sus discípulos, diciéndoles, ustedes ven que los gobernantes las oprimen, pero vean cómo yo ejerzo mi autoridad, ¿no? Yo sirvo, estoy entre ustedes como el que sirve. O ver cómo los apóstoles que tenían autoridad en la iglesia servían y su misión se desvivieron sirviendo, ¿no? No era poniéndose encima, sino haciéndose pequeños y servidores de todos. Bueno, para quien maneja poder, pues tener esta visión del evangelio, pues le ayuda mucho. Pensemos, por ejemplo, quien tiene poder puede hacer más. Pensemos en la Virgen María en las bodas de Caná. Ella tenía el poder de ser la mamá de Jesús. ¿Y cómo lo usó? Intercediendo. Míralos, no tienen vino, ¿no? Y así ella usó su poder para para que Jesús les diera vino. Bueno, quien tiene autoridad debe usar su poder para ayudar a los más necesitados, no para servirse del poder, sino para servir a otros. Pero bueno, nosotros ya en la práctica, porque la verdad es que nos movamos en esferas de políticos y gente que toma grandes decisiones, en la práctica nos movemos en grupos de jóvenes. Jóvenes que son los dirigentes de mañana, que hoy ya están muy activos en algún apostolado. Puede ser apostolados universitarios, eso lo hacemos mucho, en grupos juveniles, sobre todo grupos escultistas, como tipo scouts o de ese tipo. También en universidades, dando clases, pero también con los grupos, ya había mencionado esto. Pero también en las parroquias. O sea, en las parroquias, pues hay grupos en las parroquias, y en las parroquias hay jefes de esos grupos, y pasa, no sé si pasa en Estados Unidos, pero hay pleitos por ser quién es el más poderoso en la parroquia o quién es el que está más cercano al párroco. Entonces también ahí, pues enseñar que el poder es para servir. Y aunque digas, oye, es un ladrillito, bueno, algunos pueden marearse así parándose en un ladrillito. Bueno, el poder es para servir. Entonces, en todos los ambientes mostrar cómo la autoridad es para el servicio, es decir, que Cristo reine también aquí. Que Cristo reine como reinó cuando caminó entre nosotros, ¿no? Sirviendo. Entonces, llegamos mucho a personas que ejercen su liderazgo y que en ese liderazgo se encuentran con mucha soledad, es verdad, porque el líder muchas de las decisiones las toma solo, pero en esa soledad, pues queremos presentarle a Dios que actúa dentro de su conciencia, que es el sagrario del hombre, para que ahí descubra las verdades y lo que le está pidiendo Dios, para que puedan servir más, para que puedan su liderazgo enfocarlo a la construcción del reinado de Cristo, también aquí en la tierra. Tú mencionas grupos de jóvenes y eso me interesó mucho leyendo el sitio web de su congregación, que es algún apostolado que enfocan, ¿no? Ustedes. Sí. Ayer escuché un entrenamiento de Alfa Latinoamérica, se llama Alfa Ados, adolescentes. Porque estoy buscando una manera de poder organizar los jóvenes aquí en nuestra diócesis, los que hablan español. Estoy hablando de los que hablan español, porque hay pocas oportunidades para ellos asistir a la misa en español, porque nuestra diócesis es grande y solo tenemos misa en 2 o 3 sitios. Entonces yo quería ofrecerles y incentivarlos, motivarlos también a entender quién es Cristo y querer seguirlo y conocerlo más cerca. Y yo creo que voy a pedir tu ayuda en el futuro. Sister, con mucho gusto. ¿Qué dinámicas usan ustedes y qué es que más atrae a los jóvenes a participar? Porque queremos crear líderes para el futuro. Y además en las redes sociales se ve que su punch ¿Perdón? con los jóvenes, en sus redes sociales se ve que su punch con los jóvenes es como muy bueno. Y todos los religiosos de ustedes, no sé, Sister, si usted se quedó con la misma impresión,
pero yo veo a los religiosos o a los sacerdotes de los cruzados y estoy viendo al Juan Pablo II que subía montañas y estaba con los jóvenes y todos son así como que traen su kit Juan Pablo II, todo terreno. Santiago, tú, ahora que hablamos de estos clones de Juan Pablo II, todos terrenos, ¿cómo encontraste tú que los cruzados eran para ti y el sacerdocio era para ti? Ay, qué pregunta tan fuerte. O sea, es muy personal, Sí, pero lo la verdad es es. que dicen que si uno niega que Dios lo llamó, está haciendo un acto de injusticia. O sea, Dios ha hecho grandes cosas en mi corazón. Y tengo que, siendo fiel a la justicia, pues yo quisiera también proclamar las grandezas del Señor. Yo me desenvolvía en ambientes, pues sí, de actividad social. De cierta forma yo quería dedicarme a la política o al menos a influir en la sociedad de alguna manera. Y me movía con grupos de amigos que eran muy activos y muy buenos y teníamos asociaciones civiles. Yo en la secundaria, en la preparatoria, tenía un grupo de ecología que limpiábamos barrancas en mi ciudad. Barrancas son como acantilados donde pues se junta mucha basura. Entonces hacíamos eso y estábamos activos. Y, y no siempre teníamos acogida en nuestras parroquias o en las parroquias donde estábamos, pero los cruzados de Cristo Rey sí iban a atendernos y podíamos platicar con ellos y nos confesaban, etcétera. Bueno, en medio de eso, pues yo los veía como dice Bernardo, ¿no? Padres todoterreno. O sea, nosotros aquí en México hay una peregrinación a Cristo Rey del Cubilete, en Silao, Guanajuato, que van 20,000, 30,000 jóvenes, y ahí veías a los cruzados confesando mientras subían. Entonces se les hacía fila, ¿no? Y yo decía, mira, estos salen, ¿no? Salen y los encuentro donde yo estoy. Entonces ahí me empezó a atraer mucho. Después, pues fui a un campamento de formación de líderes, de jóvenes líderes. Éramos como 50. Teníamos misa diaria, teníamos deporte, teníamos formación, hacíamos planes, ¿no? Éramos de muchas ciudades del país, incluso había de otros países. Yo a mí me emocionó mucho porque dije, sí podemos, ¿no? Si somos una generación que esté en esto, podemos cambiar el mundo. Y recuerdo que había un padre que nos dio la plática de historia de la iglesia para que entendiéramos, pues sí, cómo no hay que desesperarnos cuando hay fracasos humanos. Pero en medio de esa plática, él decía, pero es que ahora estamos en una crisis, los laicos tienen que hacer mucho, es el tiempo de los laicos, pero también piensen, ¿eh? ¿Quién va a llevarle los sacramentos a esta generación? Y siguió hablando de muchas cosas, de muchas cosas. Pero el jueves de ese campamento de 2 semanas, yo estaba en adoración nocturna, nos pusimos turnos para adorar por 1 hora en grupos, y en la hora que yo fui no se despertó nadie más, de 3 a 4 de la mañana, se quedaron bien dormidos, y yo estaba rezándole al Señor, y muy emocionado, le decía, Señor, hazme por favor un católico, un joven santo que pueda influir, ¿no? Y yo le decía, haz a mi generación jóvenes santos que podamos influir. Y me llegó así como un trueno la frase del padre, ¿quién le va a llevar los sacramentos a tu generación? Yo estaba rezando y en ese momento se me hizo muy fácil y muy natural, en verdad muy natural decirle, Señor, envíame a mí. Si tú quieres, yo. Y en ese momento como que sentí una paz y el resto de la hora me quedé rezando, pero no fue algo muy significativo, me refiero a mucha efusividad ni siquiera miedo. Fue como para mí el paso natural. Bueno, si quieres yo. Y ya, bueno, salí de ese ambiente tan cuidado, tan bonito, regresé a mi casa, le dije a mis papás que iba a entrar al seminario, se emocionaron. Le dije a mis amigos, yo estaba en una escuela laica, ninguno católico, en un año entro al seminario y todos pensamos que era como entrar a un convento, que ya no iba a ver a nadie nunca. Entonces, pues empezamos a hacer como despedidas y ahí se puso duro, porque ya no estaba en mi ambiente de amigos católicos. Entonces me empecé a alejar mucho de Dios por mi vida moral, ¿no? O sea, por la forma en la que me comportaba. Y cuando llegó el momento de entrar al seminario, pues no me atreví, no me atreví. Vi sobre mi hombro al Santiago de un año antes y ya no era el mismo. Y además fue 2009, un año desastroso para la iglesia. Todos los escándalos, la Legión de Cristo, Boston, Irlanda, desastroso. Y yo me dio miedo. Dije, no, Jesús cuida a tu iglesia de mí. Y decidí no entrar. Pero, pues, de cierta forma me seguía moviendo el ímpetu por cambiar México. Ya no iba a ser yo el sacerdote, pero quería moverme y quería hacer cosas.
pero mi vida moral estaba mal. O sea, por un lado era uno de día, otro de noche, otro de mañana, otro de tarde, destrozada mi vida en lo moral, desintegrada, pero siempre encontré, o sea, pero yo seguía yendo de misiones. Por ejemplo, en las misiones vas a alguna comunidad a evangelizar una semana y regresas, ¿no? Y ahí me volvió a llamar Dios, me volvió a llamar Dios a que regresara. Y en eso, pues me encontré con un sacerdote que platicando con él, tomé confianza y me dijo, oye, tú tienes algo. No sé qué tienes ahí atorado, pero te propongo algo. Estaba fuera de México, estaba en Madrid, de hecho. Y me dijo, mira, tú vives en México, yo vivo aquí, vas a estar todavía una semana, te doy 3 días para que prepares una confesión general. Escribe todos los pecados de tu vida y los dejas aquí y te olvidas de ellos. Pues fue una confesión general bien bonita. O sea, me acuerdo que me costaba mucho porque justo cuando llegué a ese año en el que no entré al seminario, pues había cosas que nunca había confesado y que yo me iba a llevar a la tumba. Pero ahí hubo el lugar. O sea, y no podía explicar el resto de mi vida si no explicaba ese año, ¿no? En confesión. Entonces ya cuando pude ponerlo en manos de Dios, volvió un renacer. Y un renacer que me permitió regresar a México lleno de Dios y emocionado. Y en esa emoción, pues yo quería cambiar México y veía que mi universidad, que tampoco era católica, pues era imposible, ¿no? Entonces empecé a buscar ambientes y en eso me llegó una invitación. Bueno, no a mí. Bueno, les voy a contar esto, es espectacular. Perdón que me extienda tanto en la respuesta, pero creo que la providencia actuó fuertemente. Mi hermano menor, en mi caso somos 7 hermanos, el menor pues había roto con su novia y tenía el corazón roto y le llevaba serenata a su casa y ella le hablaba a la policía y le decía así, no, que me deje de molestar. Estaba con mal de amores. Mi mamá muy preocupada le dice a uno de los padres cruzados, oye, tengo a mi hijo que está pues así. Y le dice el padre, vamos a tener un retiro en 3 semanas, invítalo. Y lo invitó y mi papá pues pensó, Santiago ya ha ido a otros retiros, pues que vaya. Y me marca y me dice, oye, hay un retiro, va a ir Felipe, mi hermano, y ve con él. ¿Qué fecha? No, pues tal fecha. Y yo tengo una boda y no voy a ir. Pero, pues después de mi confesión general, yo le había dicho a Dios, Dios, si tú quieres que seas sacerdote, tienes que ser muy claro. Si no te voy a entender que, yo voy a entender que tengo que seguir con mi vida. Ya estoy estudiando bien, ya no repruebo, ya estoy en un trabajo estable, estoy saliendo con una chica católica. Tienes que ser muy claro. Me acuerdo que colgué con mi papá y me llegó el recuerdo y dije, no, papá, ya sí voy a ir. Llegué al retiro y resulta que era el retiro vocacional de los Cruzados de Cristo Rey. Nosotros todos los años acompañamos a los chicos con inquietud, todo el año van a ciertas actividades, peregrinaciones, campamentos, misiones, para llegar a eso, ¿no? A ese retiro. Yo llegué de rebote, como decimos acá, llegué accidentalmente y cuando llego y me entero que es el retiro vocacional, dije, bueno, ya, señor, ya no te voy a decir que no, te voy a dar un año. Ya después de ese año te dejo de molestar y me dejas de molestar y ya, sigo con mi vida. Pero ese año, la verdad es que fue una luna de miel. O sea, todo fue bello. O sea, poder vivir, saberme entregado a Dios, viviendo con otras personas que estaban entregándose a Dios, aprender a rezar la liturgia de las horas y desvivirme en apostolado. Estábamos en preparatorias, estábamos en universidad, estábamos con otros grupos juveniles en diferentes ciudades del país. Deshacerme, coserme en la... Oh, no sé, Santiago, no sé si puedes escucharnos, pero muchísimas gracias por su historia tan linda, su historia de transformación. Gracias por tu respuesta generosa a Dios. Creo que lo perdimos, ¿no, Bernardo? Ya regresó, ya está ahí. Oh. Pero tienes tu micrófono apagado, Santiago. Tu micro, Santiago. Estamos teniendo unos problemillas de conexión. Santiago nos advirtió antes de entrar a la conexión que tenía problemas con la electricidad en el seminario. Se puede ver atrás las canchas del seminario. Creo que estuvo bien. Muchísimas gracias, Santiago. Lo que nos contó fue muy impresionante. Era realmente tu historia de transformación. Y gracias por tu respuesta generosa a Dios y gracias por el buen trabajo que estás haciendo en tu ministerio. Gracias por compartir con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Sister Janice. Y en todo lo que pueda ayudar, de verdad, con ideas, con lo que pueda ayudar para su ministerio con adolescentes y jóvenes, con mucho gusto. Los Ok, jóvenes tienen un gracias. corazón inmenso, 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 un corazón generoso, pero hay que buscar cómo despertarlo, porque a veces está un poco dormido. Pero Sí. sí, con mucho gusto. Ok, gracias. Voy a perseguirte.